Ana Yesenia Arteaga Moreira. La doctora tiene un diplomado superior en contratación laboral. Es especialista en consultoría jurídico-laboral y magíster en Derecho Laboral por la Universidad Regional Autónoma de los Andes. Además, es estudiante de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, aprobados módulos 1 y 2 de los cursos para doctorado en Derecho Laboral. Actualmente es directora del área social y coordinadora de la carrera de Derecho de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Bienvenida, doctora Ana. El espacio es suyo con el tema Emergencia por pandemia y relaciones laborales en el Ecuador. Buenas noches, estimados miembros de la comunidad gregoriana, señores estudiantes, amigos de CIDE. Creo importante relevar el trabajo que se ha realizado durante este evento que ha durado ya 3 días y agradezco muchísimo a las personas que aún nos siguen en las redes sociales y a través del Zoom y a todo el equipo organizador, mi gratitud siempre. Voy a compartir la pantalla de la presentación. Les pido que me esperen un momentito. Ok. Bien. Creo que ahí ya se puede ver. Bien. El tema que me corresponde compartir con ustedes es justamente la emergencia por la pandemia y las relaciones laborales enfocadas en el marco de lo que es el derecho ecuatoriano en nuestro país. En el caso del Ecuador, antes de entrar o abordar el tema, es importante que conozcamos cuál era la situación por la que atravesaba nuestro país, que es justamente la que genera estas transformaciones. Recordemos que el derecho de trabajo está íntimamente relacionado con la economía de mercado, así que su afectación va a ser directa. El escenario económico del Ecuador presentaba ya un difícil panorama a inicios del 2020, ¿no? Comprometiendo nuestra capacidad de crecimiento a futuro. La repentina caída del precio internacional del petróleo, que inició a finales del mes de febrero del 2020, había provocado una profunda crisis fiscal y económica en el Ecuador, misma que posteriormente se vio agravada por los efectos de salud y la economía provocados por la pandemia global, ¿no?, del COVID-19 coronavirus. A nivel nacional, en diciembre del 2015, ¿no?, el empleo adecuado tenía una baja correlación al año 2014. ¿Por qué les traigo estos datos estadísticos? Porque nosotros teníamos una crisis que ya venía siendo arrastrada desde hace años atrás y porque quiero llegar al punto en que en el Ecuador sufrimos un terremoto en el año 2016 que ocasionó o originó que el Ecuador produciera, se estrenara con producción normativa en relación a aspectos de caso fortuito o fuerza mayor. Entonces, en diciembre del 2015, el empleo adecuado había reducido con relación al año inmediatamente anterior en 2,8 puntos porcentuales. Por su lado, el empleo inadecuado, asimismo, pues, tuvo un aumento de 1,4 puntos, mientras que el desempleo a finales del 2015 también había presentado una variación de 1 punto porcentual con relación al año 2014. Estos datos son sacados del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que es el instituto ecuatoriano que se dedica a hacer la verificación y las encuestas para poder tener datos estadísticos de la realidad económica del país. Entonces, con ese escenario y en base a esa encuesta del INEC, se pudo demostrar que la población mayoritariamente afectada por el desempleo justamente coincidía con las edades entre los 14 y los 24 años de edad. Es decir, los más afectados por el desempleo o el subempleo eran nuestros jóvenes. Bien, en ese contexto, en marzo surge una iniciativa en la Asamblea Nacional del Ecuador, en marzo del 2016, ojo, en donde se plantea buscar una forma, ¿no?, a través de la ley, de que los empleadores contraten mano de obra joven, o sea, jóvenes comprendidos entre los 18 y 26 años de edad. Así surge
una ley que tiene un nombre un poquito largo, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo entender. Aquí en el Ecuador a las leyes se les pone un nombre, no se acostumbra a ponerles números como pasa en otros países del mundo. Nosotros las denominamos con un nombre y obviamente se las identifica por el nombre y por la fecha de su promulgación en el registro oficial ecuatoriano. Entonces, visto así, esta ley se la denominó como una ley orgánica para la promoción del trabajo juvenil, para regulación excepcional de la jornada de trabajo, de cesantía y de seguro de desempleo. Yo diría que fue como una especie de ley premonitoria, porque reguló unas figuras que luego van a ser utilizadas en la época post-terremoto. Bien, entonces en esta ley el ámbito trascendental era regular el trabajo de los jóvenes, que se logró en efecto porque se estableció algunas obligaciones para la parte empresarial, así como también se le dieron algunos incentivos a fin de que contrate jóvenes. Pero la parte que nos interesa es justamente que en esta ley se establece por primera vez la figura de lo que se llamaría el paro parcial, ¿no? Es decir, se le permite a las empresas, insisto, recuerden que veníamos arrastrando una crisis del año 2014 y 2015, entonces se les permite a las empresas ecuatorianas que reduzcan su jornada de trabajo por un lapso de tiempo de 6 meses y que durante ese tiempo reduzcan también los sueldos de los trabajadores. De tal manera que ese plan de austeridad que implica reducción de jornada y reducción de sueldos puede servir como una especie de inyección de capital para que la empresa se recupere y se evite el cierre forzoso. De igual manera también se planteó en esta ley la jornada prolongada, que era lo inverso. En este caso se le permitía a los empleadores trabajar más de la jornada límite reconocida en el Ecuador como la jornada legal y en menos días. En este caso, pues debo aclarar que en el Ecuador la jornada máxima de trabajo es de 8 horas diarias y 40 semanales de lunes a viernes. Los sábados y domingos son días de descanso forzoso, pero sin embargo, si el empleador decide trabajar esos días, debe pagarle un recargo adicional dentro de su hora de trabajo al trabajador. Bien, el escenario entonces era la caída del petróleo, ¿no? El terremoto del 2016, ¿no? Demostró que nosotros no teníamos normativa suficiente para poder enfrentar todos los efectos de este terremoto luego de abril del 2016. Entonces, esto generó que los empleadores acudieran al uso de una de las causales de terminación de la relación laboral. En el caso del Ecuador, nosotros tenemos 9 causales de despido justificado, ¿no? En estos 9 casos se podría terminar la relación laboral de manera legal y en algunos casos pues no ameritaría indemnización. En una de las causales que considera nuestro Código de Trabajo es que la relación laboral se puede terminar por caso fortuito o fuerza mayor, que imposibilite continuar con el trabajo y que no hubiese podido ser preveído por las partes, o sea que el empleador no pudo evitar. En ese contexto, la conducta generalizada en todos los empleadores y todos los empresarios luego de abril del 2016 del terremoto fue la de aplicar esta causal, que luego, como nos demostró la jurisprudencia, pues tuvo unas conclusiones nefastas porque en la mayoría de los casos se dispuso reintegro de los trabajadores porque el empleador no justificó la causal. Entonces, como alternativa, a fin de evitar que se aplique esta causal, de evitar el desempleo, de evitar que aumente el índice de pobreza, porque todos son factores concatenados, el Ministerio de Trabajo descubrió que era necesario que en vista de que aún no había producción normativa de la legislatura, comenzar a arreglar a través de acuerdos ministeriales. Y así el Ministerio de Trabajo de la época dictó un acuerdo ministerial en donde establecía que se le daban modalidades de solución a las empresas, se les decía que podían entonces suspender la relación de trabajo durante esa época, pagándole al trabajador su remuneración, pero con la condición de que luego el trabajador debía recuperar esas horas de trabajo pagadas, pero no devengadas, ¿no? En el caso de que el trabajador no quisiera recuperar las horas, pues obviamente ese valor que se le había cancelado se le debía descontar, debía devolverse al empleador. Esa era una figura que ya estaba en el Código de Trabajo, pero sin embargo no fue utilizada por algunos empleadores, sino que escogieron la de la terminación de la relación laboral. Otra de las medidas que sugirió el Ministerio de Trabajo en sus acuerdos ministeriales era, por ejemplo, la aplicación de la jornada reducida, que estaba en el Código de Trabajo, que ya lo hemos comentado, que fue en el mes de marzo, y que también les permitía paralizar parcialmente la jornada de trabajo a 6 horas diarias. El 26 de mayo del 2016,
¿no? Luego de los acuerdos ministeriales emitidos por el Ministerio de Trabajo, la Asamblea Nacional emite una ley producto justamente del terremoto. Cabe aclarar que los efectos del terremoto fueron más notorios en algunas provincias del Ecuador. El Ecuador está distribuido políticamente por provincias. Nosotros somos un Ecuador un país que está administrativamente separado de esa forma. Entonces, en las provincias más afectadas por el terremoto, se permitió la aplicación de algunas concesiones, si cabe el término, para lograr la reactivación de estas zonas. Esta ley que se emitió en mayo de 2016, que se denominó Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana, era una ley más de tipo recaudatoria. Lo que trataba el Estado ecuatoriano, insisto, con el antecedente de la crisis, era de recabar recursos a fin de poder inyectar el presupuesto general del Estado y a su vez favorecer en lo que era la construcción y la reconstrucción de la infraestructura privada y pública de las zonas afectadas por el terremoto. Sin embargo, como era una ley recaudatoria, pues aquí ya se estableció un antecedente inicial en donde se pidió a los ciudadanos ecuatorianos que colaboren con contribuciones solidarias, así se le denominaron, ¿no? En algunos casos contribuciones solidarias de la remuneración, en donde ciertas personas con algún nivel de ingresos debían dar una contribución durante 8 meses de su sueldo en favor justamente de la reconstrucción. La base era de $1.000. La persona que ganara más de $1.000 como remuneración iba a entrar en una tabla que establecía un porcentaje de recaudación. Otra de las contribuciones fue la contribución al patrimonio, en donde se establecía que las personas naturales, ¿no?, que tengan un patrimonio superior a $1 millón, tenían la obligación de contribuir con el 0.90 de su patrimonio. De igual forma, también surgió la contribución solidaria de utilidades de sociedades para sociedades que realicen actividades económicas y que fueran sujetos pasivos de impuestos a las rentas, que pagarían una contribución del 3% a sus utilidades. En ese contexto, ya Ecuador tenía una ley, que era esta ley de solidaridad, que establecía este tipo de mecanismos recaudatorios para poder solventar el momento de crisis por el que estábamos atravesando. Sin embargo, lo que nos interesa en materia laboral en esta ley es justamente que al regular acerca de la relación laboral en la época post-terremoto, se determinó que si bien se permitía terminar la relación laboral, pero si la empresa se reactivaba, ¿no?, o volvía a abrir otra vez sus puertas, era necesario que convoque a los mismos trabajadores, o sea, que reintegre a los trabajadores a los cuales había sacado. Bueno, este terremoto y la aplicación de esta causal generó mucha polémica, que más adelante la vamos a revisar porque también este efecto se repite ahora con el tema del COVID. Esta ley además también favoreció que en el caso de que se crearan nuevos emprendimientos o nuevas inversiones en las zonas afectadas por el terremoto, estas tenían la obligación de contratar por lo menos el 75% de mano de obra local, o sea, favorecer al personal trabajador que laboraba dentro de esa zona. Uno de los aspectos discutidos de esta ley también fue el incremento del IVA. En aquel entonces, pues aumentó en 2 puntos porcentuales el impuesto de valor agregado, ¿no?, excepto en las zonas afectadas por el terremoto, en donde no se nos dio, digo se nos dio porque yo vivo en una de las zonas afectadas por el terremoto, en donde solo se aplicó para el resto del país, insisto, con la idea de recabar y de así pues engrosar el presupuesto general del Estado, como les comenté anteriormente. Finalmente, volviendo, aterrizando en el tema que es motivo de la discusión, que es el tema del COVID y su afectación en las relaciones laborales, como ustedes conocen, el 11 de marzo la OMS declara el brote de coronavirus como una pandemia mundial. Eso obliga a que los países se activen, a comenzar a dictar políticas públicas, establecer reglamentaciones, etcétera, etcétera. En el caso del Ecuador, el 11 de marzo el Ministerio de Salud ya emite una declaratoria de estado de emergencia debido al brote de coronavirus. Asimismo, en ese mismo mes, el 12 de marzo, se emite un acuerdo interministerial entre el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Movilidad Humana, en donde dispusieron que de manera inmediata se debían adoptar medidas preventivas frente a la epidemia del brote del coronavirus. Finalmente, el 16 de marzo del 2020, el presidente de la República del Ecuador decreta el estado de excepción.
Este estado de excepción, pues, dispone el cierre de fronteras, el cierre del tráfico aéreo internacional, limita la movilización dentro del país, suspende las clases, suspende las labores del sector público y del sector privado, paraliza todo lo que es el sector comercial, ¿no? Incluso se ordena un toque de queda en todo el territorio nacional, con excepción, obviamente, para la adquisición de medicamentos o de alimentos, medidas que fueron tomadas con la intención de contener los efectos del virus en el país. Ok, entonces teníamos el antecedente que ya tenía Ecuador, el tema del terremoto, y el antecedente del coronavirus, el tema del terremoto como una primera experiencia, lo que nos permitió evidenciar que a pesar de que teníamos una normativa, esta no era suficiente porque el evento catastrófico era otro, ¿no? Unas normas para el terremoto, otras normas para el tema del coronavirus. Tal es el caso que, a falta de legislación, a falta de una ley expresa que regule qué es lo que se debía hacer, nuevamente el Ministerio de Trabajo ecuatoriano comienza a emitir acuerdos ministeriales como una especie de preámbulo a la ley que va a producir la legislatura, en donde el Ministerio de Trabajo le dice a la empresa nuevamente, antes de despedir a un trabajador y antes de aumentar el índice de desempleo, tome alguna de las medidas que se le sugieren para enfrentar el estado de excepción por el que estamos atravesando. En ese contexto se dictan algunos acuerdos ministeriales que se siguen dictando hasta la fecha porque la producción del Ministerio de Trabajo es constante, en donde se proponen algunas medidas. La primera medida es la reducción emergente de la jornada laboral, ¿no? Entonces se acoge lo que ya se había planteado en la ley de empleo juvenil, que ya la habíamos comentado, y se le dice a la empresa que lo que puede hacer es aplicar un paro parcial y reducir la jornada de trabajo y reducir el sueldo de los trabajadores, pero con un límite. Solo se podía hacer limitando hasta un mínimo de 6 horas de trabajo y reduciendo hasta un máximo el 25% del sueldo del trabajador. La otra alternativa que se le da es la modificación emergente de la jornada de trabajo, ¿no? Entonces se permite que las partes, por mutuo acuerdo, modifiquen la jornada de trabajo y podrían incluir los sábados y domingos también. Y la otra alternativa que también es permitida por estos acuerdos ministeriales es la suspensión emergente de la jornada de trabajo con recuperación. En ese contexto se les conmina a los empleadores a que apliquen lo que ya está establecido en nuestro Código de Trabajo, en el artículo 52. El Código decía que en caso de que por alguna emergencia no se pueda laborar, la empresa podría suspender la relación de trabajo pagándole los sueldos a los trabajadores, pero estos luego debían recuperar. Entonces, en ese contexto, lo que hace el acuerdo ministerial es recordar lo que estaba en el Código de Trabajo e indicar inclusive que se puede suspender la labor y que luego, cuando se termine el estado de excepción, el estado de emergencia, cuando los trabajadores regresen a laborar presencialmente, se puede recuperar esas horas perdidas que generaron la suspensión, ¿no? Hasta 3 horas diarias inicialmente, ¿no? Y inclusive sábados y domingos. El Ministerio de Trabajo emite un nuevo acuerdo ministerial que reforma y aumenta la jornada de recuperación. Entonces decide que 4 horas no es suficiente y mejor dispone que la recuperación puede ser hasta 12 horas semanales y que sábado y domingo pueden ser hasta 8 horas, ¿no? Y hace la aclaración de que esta recuperación de la jornada de trabajo obviamente no implica recargo para el trabajador porque está retribuyendo unas horas que ya le fueron canceladas mientras duró la suspensión. Esto es un mecanismo que inicialmente usaron la mayoría de entidades privadas, sobre todo, en donde le pagaron al trabajador su remuneración con la condición de que luego tenía que recuperar esas horas pagadas porque no habían sido trabajadas, ¿no? Bien, la otra forma o mecanismo que establecía el ministerio también era la planificación emergente de vacaciones, en donde el ministerio le sugería a las empresas que tomen las vacaciones del trabajador, ¿no? Y que esas vacaciones las compensen con el tiempo perdido. O sea, si el trabajador estuvo suspendido por el tema del coronavirus un mes, ese mes podría ser compensado con las vacaciones acumuladas que tenía el trabajador, ¿no? O inclusive este tiempo de suspensión que había tomado el trabajador podían ser consideradas como vacaciones para vacaciones a futuro, ¿no? Esto, insisto, con la intención de buscar un mecanismo que no afecte a la relación laboral y que no afecte al trabajador. El otro mecanismo que establece también el Ministerio de Trabajo, que
nosotros ya lo teníamos considerado desde el año 2016 es el teletrabajo, solo que en este caso pues se le llama teletrabajo emergente. Entonces el ministerio dispone que en caso de que sea una actividad económica que puede realizarse a través de la figura del teletrabajo, se sugiere que de manera automática e inmediata se traslade a los trabajadores de trabajo presencial al teletrabajo emergente. La única condición para poder hacerlo era inscribir a los trabajadores en el Sistema Único de Trabajo. Bien, en el Ecuador existe una obligación normativa que establece que el empleador debe llevar un registro de todos sus trabajadores. Entonces, ese registro antes se llevaba de forma manual, pero con el avance de las tecnologías, el Ministerio de Trabajo ecuatoriano tiene una plataforma, todo un sistema que se llama Sistema Único de Trabajo, en donde cada empresa tiene la obligación de registrar a sus trabajadores. Registrar el ingreso, registrar la salida, registrar el cargo, la edad, la nacionalidad, el correo, todos los datos del trabajador están en esa plataforma. Entonces, la condición para cambiar del trabajo presencial al teletrabajo emergente era únicamente registrarlo en el Sistema Único de Trabajadores e indicar cuáles eran los trabajadores que se les va a cambiar a esta modalidad. O sea, no se requería un contrato nuevo, no se requería un adendum, algo modificatorio, sino basta únicamente con un ingreso en el sistema que maneja el Ministerio de Trabajo. Bien. Este acuerdo ministerial de 2016 que se aplicaba ahora recientemente, el 27 de octubre del año presente, pues fue derogado y fue reemplazado por otro acuerdo ministerial. Yo podría decir, en mi humilde opinión, que el acuerdo del 2016 era más completo que el acuerdo que está vigente ahora. Al 27 de octubre se dicta este nuevo acuerdo ministerial en donde obviamente se modifican algunas condiciones. Se da, por ejemplo, una especie de concepto de lo que es el teletrabajo, ¿no? Se establece una especie de concepto de teletrabajo, se establece, por ejemplo, en qué caso se puede revisar, cuándo puede ser reversible el teletrabajo si ha sido acordado por las partes, como por ejemplo si el contrato hubiese tenido varias modificaciones, o si por disposición de una autoridad competente, como en nuestro caso el COE o los ministerios dispongan, ¿no? Que no se puede regresar a la actividad presencial, en ese caso no es reversible, ¿no? Sin embargo, algo puntual que sí debo rescatar yo de este acuerdo ministerial de octubre del 2020 es que establece claramente que en el caso de teletrabajo la empresa no está obligada a cubrir costos de alimentación, de uniforme o de transporte, ¿no? Que eso era algo que le generaba un vacío porque no se sabía si debía o no pagar estos costos, pero este acuerdo ministerial lo aclara, ¿no? Otra cosa llamativa que creo que este acuerdo lo trae de la ley de apoyo humanitario, de la cual luego hablaremos, es el derecho a la desconexión, que como ustedes conocen es una figura del derecho relativamente nueva, que nació en Europa y que se extiende al resto del mundo. Entonces, aquí en este acuerdo ministerial ya se establece que el trabajador tiene derecho a la desconexión. Es decir, pese a que estoy en teletrabajo, yo tengo derecho a tener 12 horas en las que no estoy conectado. Y durante esas 12 horas, mi empleador no puede enviarme correos, no puede llamarme, no puede escribirme porque son mis horas de descanso. Y también establece este mismo acuerdo que también el trabajador tiene derecho a descansar luego de 4 horas continuas de trabajo, así como también tiene derecho a su hora de almuerzo. Bien. Entre el 1 de marzo y el 21 de junio de este año, según los datos del INEC, 200.000 personas fueron separadas de su puesto de trabajo, ¿no? De esas 200.000 personas que fueron separadas de su puesto de trabajo en el Ecuador, 18.000 fueron a causa del despido o la forma de despido justificado por fuerza mayor, amparados en lo que establece el artículo 169, numeral 6 del Código de Trabajo. Entonces teníamos nosotros, ¿no? Tenemos un Ecuador que cerraba el año 2019 con una población económicamente activa de cerca de 8 millones de ecuatorianos, ¿no? En comparación con una población en edad para trabajar de 12 millones de ecuatorianos, de los cuales apenas 3 millones tenían un empleo adecuado y un empleo pleno, ¿no? Y cerca de 300.000 de estas personas estaban en desempleo. Miren la situación crítica en números, cómo se plantea, o sea, cómo estaba el Ecuador de ese momento. Bajo este panorama, el 16 de abril del 2020 empieza el debate de un proyecto de ley económica urgente. O sea, insisto, para este momento, abril del 2020, ya el Ministerio de Trabajo había hecho su trabajo, valga la redundancia, había emitido algunas normas
que habían permitido como que mantener o contener un poco el tema de los despidos masivos, que era muy común para la época en las empresas ecuatorianas. Luego comentaremos de que actualmente ya tenemos sentencias de la función judicial en donde se ha dispuesto el pago del despido intempestivo a estos trabajadores por considerarse que la empresa no justificó el uso de la causal. O sea, la empresa simplemente dijo, bueno, no hay estado de excepción, no se puede trabajar, no te puedes movilizar, te despido. No buscó o no agotó los otros mecanismos, que es lo que los jueces solicitan. O sea, demuestre que ha agotado todos los mecanismos que el Ministerio de Trabajo le dio y si ningún mecanismo le funcionó, ahí sí puede aplicar la causal. Pero bueno, en este caso no se justifica, así que tenemos ya producción judicial en donde podemos ver como a modo de jurisprudencia que hay muchos casos en donde se han dispuesto el pago del despido a estos trabajadores separados. Bien, retomando el tema, con el escenario económico desfavorable, en abril el Ejecutivo envía un proyecto económico urgente denominado Ley Orgánica de Apoyo Humanitario a la Asamblea Nacional del Ecuador, ¿no? En donde presenta un proyecto de ley, ¿no? Este proyecto de ley pues tiene aproximadamente 2 meses de debate y en junio pues ya sale publicado en registro oficial y empieza a estar vigente. Entonces, esta ley tiene un enfoque distinto, que es lo que llama la atención, ¿no? Su objetivo principal es preservar las fuentes de empleo, ¿no? O sea, esta ley ya no se enfoca en los principios tradicionales del derecho laboral, en emitir normas de carácter proteccionista, o sea, no se basa inclusive en la clásica desigualdad de los medios de producción, sino que aborda el derecho de trabajo en relación a la economía del mercado. O sea, esto es en evitar despidos masivos, por ende, evitar el cierre de empresas y contener a toda costa el aumento del índice de desempleo. Personalmente, y acogiendo las palabras de un colega a quien leo regularmente, diría que esta ley buscó privilegiar el principio de autonomía de las voluntades, o sea, de los acuerdos entre empleador y trabajador, por sobre el principio de irrenunciabilidad de derechos del trabajador. Bien, retomando el tema. Así esta ley, por eso ahora que la vamos a estudiar van a ver ustedes las cosas particulares que dice. En junio del 2020, pues ya los países habían adoptado algunas medidas, Ecuador no podía quedarse atrás, esta ley tenía algunos ejes, 3 ejes específicamente, uno de estos ejes era la salud y lo social, otro el financiero y otro el eje productivo. Se intentó en esta ley, pero el intento fue fallido, de nuevamente retomar la conducta que se había adoptado en la época post-terremoto y se trató de ingresar contribuciones solidarias igualito que en el terremoto, o sea, se indicaba que en el primer borrador de la ley, que las personas que ganaron un sueldo superior a $720 tenían que dar una contribución durante 9 meses de 2,5 de su salario. Bueno, en el segundo debate se echó abajo esta resolución porque el debate consistía en que no podía ser posible que se cargara en los hombros de los mismos ciudadanos la recaudación que tenía que hacer el Estado. Ok, entonces, ¿qué nos trae esta ley de apoyo humanitario? ¿Cuáles son las formas o cuáles son los mecanismos que propone? La ley de apoyo humanitario recoge algunos de los mecanismos que propuso el Ministerio de Trabajo en su momento, los transforma en ley y en otros casos innova, o sea, crea unos mecanismos nuevos, ¿no? Pero siempre bajo el argumento de que lo que la ley quiere es conservar la fuente de empleo, o sea, mantener las empresas y por ende mantener al trabajador en su puesto de trabajo. De ahí que esta ley, ¿no? Que fue aprobada en junio de 2020, ya tenga a su haber 23 demandas por inconstitucionalidad en nuestra Corte Constitucional del Ecuador, justamente porque hay la mayor parte de las demandas son por parte de las organizaciones sindicales que no están de acuerdo con la ley porque dicen que esta ley es demasiado flexible, es demasiado permisiva para el sector empresarial. Pero como ya les he explicado, el argumento de esta ley fue justamente para tratar de contener los efectos del coronavirus en el tema de la economía ecuatoriana, que de por sí ya estaba pues bastante afectada. Ok, una de las primeras propuestas de esta ley se trata acerca de los acuerdos de preservación de las fuentes de trabajo. Esta es la principal causa por la que se está pidiendo la inconstitucionalidad, porque estos acuerdos permiten que las partes, empleadores y trabajadores, pueden acordar modificar
modificar algunas de las condiciones económicas de la relación laboral. Este tipo de acuerdos, por ejemplo, no tiene fecha de extinción, no tiene un plazo definido. Este tipo de acuerdos lo que sí se establece es que se debe respetar el salario que ganaba el trabajador o el salario básico y los salarios sectoriales. Igual y que en el otro caso debe ser presentado ante el Ministerio de Trabajo, porque el Ministerio debe conocer a través del SUB. Y estos acuerdos tienen una situación también que cabe la pena recalcar, que es que se establece que si en una empresa el empresario logra que sus trabajadores firmen este tipo de acuerdos, por lo menos más del 50% de trabajadores, transforma estos acuerdos en obligatorios para todo el grupo de trabajadores de la empresa. Otro aspecto que reguló o que regula esta ley es el contrato especial emergente. Bien, en el Ecuador el contrato tipo es el contrato indefinido. Una persona que contrata un trabajador, tiene ese trabajador 90 días de prueba y luego eso se transforma en un trabajador estable o indefinido. Esta ley permite un contrato especial emergente, que es un contrato que solo va a durar un año, ¿no? Y que se puede renovar por un año más, o sea, va a tener 2 años de vigencia. Este contrato se puede utilizar para esta época de emergencia o para nuevas inversiones o para nuevas líneas de negocio creadas por el empleador. Y este contrato va a permitir contratar a personas con una jornada parcial o con una jornada completa, inclusive permite que trabajen 6 días a la semana. Recuerden que les dije que en el Ecuador el trabajo solo se realiza dentro de 5 días a la semana, sábado y domingo son de descanso obligatorio. Sin embargo, este contrato es más permisivo y le permite contratar en mínimo 20 horas de trabajo, máximo 40, pero en 6 días a la semana con 8 horas diarias de trabajo. Se puede terminar antes del plazo y si se termina antes del plazo, pues el trabajador tiene derecho a que se le pague los sueldos. Este contrato es muy similar a un contrato que existió en la legislación ecuatoriana hasta el 2015, que era el contrato a plazo fijo, pero bueno, ahora este nombre se le ha denominado contrato emergente. Otra de las figuras que plantea esta ley es la reducción emergente de la jornada laboral, que es similar a la que les comenté que se utilizó para el tema del terremoto, pero con la diferencia que se permite una reducción mayor. En la ley del terremoto solo se permitía que se reduzcan hasta 2 horas diarias de trabajo y se reduzca hasta el 25% del sueldo del trabajador. Bien. Esta ley de apoyo humanitario permite ahora que se reduzca la mitad de la jornada de trabajo y que por lo tanto se reduzca también el sueldo hasta un mínimo del 45%. O sea, aunque el trabajador labore media jornada, va a tener derecho al 55% de su sueldo de trabajo. Y finalmente, otra de las opciones que se considera ahí es el goce de las vacaciones, en el mismo sentido que ya lo expliqué anteriormente. Estoy avanzando un poco rápido porque creo que ya se me acabó el tiempo. Entonces, igual que en el otro caso, se le permite al empleador que durante 2 años siguientes a la publicación de la ley pueda disponer, si cabe el término, de las vacaciones del trabajador. O sea, pueda decidir el cronograma de vacaciones o pueda compensarlo con el tiempo que el trabajador estuvo suspendido. El tema de la prestación de seguro de desempleo, el Ecuador no tenía seguro de desempleo, nace en el año 2016, y el seguro de desempleo lo que permite es que el trabajador tenga un valor fijo, ¿no? Durante 4 meses, en este caso abril, mayo, junio y julio, ¿no? Y lo que se hizo por el tema del COVID es reducir los requisitos para el seguro de desempleo. Antes se requería estar cesante, o sea, haber salido de la seguridad social, por lo menos 61 días cesante. Con la ley se permite que la persona que tenga 10 días sin empleo y por lo tanto no está aportando a la seguridad social pueda acogerse al seguro de desempleo durante estos 4 meses sin mayores requisitos. Y bueno, para finalizar y adelantando en la diapo, un aspecto que causó y que todavía actualmente hay una ley que está en proyecto en la Asamblea Nacional Ecuatoriana, que es justamente para interpretar esta causal del artículo 169 del Código de Trabajo. ¿Por qué? Porque la Ley de Apoyo Humanitario estableció que para yo poder aplicar la terminación legal de la relación laboral por caso fortuito o fuerza mayor, debe haberse realizado un cese definitivo del lugar de trabajo. O sea, mi empresa tiene que cerrar totalmente para yo poder acogerme a esta causal y terminar la relación laboral con todos los trabajadores sin necesidad de pagar la indemnización que la ley exige, ¿no? Actualmente hay un proyecto de ley en donde se plantea una interpretación más amplia, en donde se establece que yo puedo cerrar totalmente la empresa o puedo cerrar una línea de la empresa o una parte de la empresa. Y en esa parte de la empresa que yo cierro,
podría yo cesar o separar a los trabajadores de esa línea de la empresa. Pero como está considerada al día de hoy y como está la norma vigente, no se puede aplicar todavía. En todo caso, si una empresa aplicó esta causal y sigue funcionando, lo más seguro es que el juez va a disponer que se le pague indemnización a ese trabajador por una terminación ilegal de la relación laboral. Entonces he tratado, creo que era media hora. Muchas gracias y muchas gracias a los señores de CIDE y a todo el equipo. No sé si ahí sí ya terminamos.